Veíamos hace ya algún rato a los intrépidos chicos del kayak en la rampa de Salto, en el río Gallego. Ahora se dirigen hacia los Mayos de Riglos, donde encontrarán algunas de las zonas más difíciles del río y también las más divertidas. La pregunta que nos hacemos es si se atreverá Jorge a adentrarse en esos rápidos. Gustavo, a ver si me puedes contar. Os he visto ir por rápidos, os he visto ir por aguas tranquilas. Hola, estoy a saltar desde una rampa y ahora os metéis en esta. Haces maniobras, igual que un surfero en el mar, pero en una ola estática en el río haríamos nosotros. Y todo esto en el río Gallego, además. Y todo esto en el río Gallego, que con las lluvias ha crecido y ahora es el punto en que la ola está preciosa. Bueno, os dejo que disfrutéis de la ola y os sigo viendo por este camino. Bueno, estamos viendo que los chicos se van acercando a los Mayos de Riglos, pero para llegar hasta ahí tienen que pasar una de las zonas más difíciles. Sí, es un rápido que se llama el Embudo, un rápido emblemático del río Gallego. Es un rápido que tiene muchas piedras y sobre todo muchos sifones, por eso se hace peligroso. Bueno, yo no sé si por esta zona, que como dices puede ser un poco peligrosa y hay que ser más profesional, pero viendo lo bien que se lo pasan estos chicos y ya que estoy medio mojado por la lluvia, me apetece probarlo. Pues ahora mismo hacemos un equipo a tu medida. Pues dicho y hecho, han preparado una embarcación a mi medida para que aprenda a remar aquí por el río Gallego y así aprenda a disfrutar también de estos rápidos que tenemos en esta temporada. Y ya me han dicho que si empieza a haber una iglesia muy grande, eso es el Pilar. ¿Qué me he pasado? Pues prueba superada. La de Jorge también en las aguas bravas.